Lo que pues uno se puede sorprender en algunos casos, en otros no, pues es que en la administración actual pues haya un subregistro en lo que toca a las fosas clandestinas. Ya sabe usted que es una práctica común de distintos gobiernos. Siempre las malas noticias pues intentan bajarle las cifras y los datos, y a las buenas subirlas. Pues este es el caso en el estado de Veracruz. Y le queremos agradecer precisamente a Elizabeth Rosales que nos esté acompañando y a quien le damos la más cordial bienvenida. Elizabeth, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto, Violeta. Gracias por el espacio. Bienvenida, Elizabeth. Pues cuéntanos de esta investigación realmente tan importante que están ustedes, y ahorita si nos puedes también compartir dónde estará publicada o dónde se va a publicar, o si ya está, ¿no? Que nos puedas tú compartir esto. Y bueno, esto que tú inicias aquí en el reportaje, ¿no? De que se reportaron 53 fosas clandestinas de dependencias federales entre el año 2000 y 2020, pero realmente es dramático el hallazgo que tú has tenido a lo largo de este proceso de investigación, que nos dices fue también un hallazgo que se hace después de 71 solicitudes de acceso a la información y un trabajo de verificación que nos parece como muy importante compartir con el auditorio. Así es que, ¿qué decir? ¿Qué nos cuentas de esta investigación tan importante, Elizabeth? Sí, gracias. Les comento, lo que encontramos para esta investigación después de más de 3 años que Empower lleva este tema, es que la Fiscalía General del Estado de Veracruz omitió 53 fosas que sí han reportado otras dependencias, ¿no? La CEMAR, la SEDENA, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República. Y bueno, lo que hicimos fue, sí, un trabajo de solicitar información a esas dependencias y posteriormente crear una base de datos que nos arrojó 661 fosas, 978 víctimas y más de 33.549 restos humanos. Algo importante que se menciona en el reportaje es que hay por lo menos 49 casos que no se incluyeron en esta base de datos porque las dependencias no precisaron datos. A veces omitieron el lugar donde se ubicaban estas fosas o reportaban de forma ambigua los datos. En lugar de dar números, decían solamente restos o indefinido o por determinar. Entonces, pues muy probablemente son muchos más los cuerpos, los restos que se han encontrado en estas fosas y que realmente no tenemos manera, la ciudadanía, de saber cuántas son. Ya, gracias Elizabeth. Elizabeth, ustedes leyendo el reportaje que están publicando y que estamos también por subir en Rompeviento TV, ustedes enviaron 71 solicitudes de información y ahí en las respuestas pues se encontraron discrepancias. ¿De qué estamos hablando? Las solicitudes de información además fueron al INAI o a las instituciones del gobierno del estado de Veracruz. Sí, te comentaba, fue tanto a la Fiscalía del Estado como a la Fiscalía de la República, la SEDENA, la CEMAR, la Policía Federal, y no sé si se me escapa, son 5 dependencias. Las discrepancias que encontramos es que dependiendo de quién hace el hallazgo, hay números distintos, ¿no? De tanto de fosas como de cuerpos, como de restos. Y lo que hicimos en el trabajo de limpieza y verificación de datos fue pues contrastar. Se priorizaron los números de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y se agregaron los números excedentes que reportaron las otras dependencias. Y así fue como dimos con esta variación en los números. Pues muy importante esto que dices de la variación de los números. Otro elemento, Elizabeth, aquí que me parece muy interesante que nos pudieras compartir. Tú señalas más del 61% de las fosas clandestinas en Veracruz se ubicaron además en zonas con proyectos energéticos, eso es muy importante, y vías de comunicación terrestre, las cuales se incrementaron con la reforma energética de 2013. ¿Qué vínculo hay con estos proyectos energéticos y esta reforma
reforma que se hace en el 2013 con este hallazgo de las fosas clandestinas que a mí me parece, de las fosas que a mí me parece realmente un dato revelador. Sí, es probablemente uno de los temas más novedosos del reportaje, porque platicando con un académico, con representantes de colectivos en Veracruz, hacían esta observación, ¿no? Sobre cómo la mayoría de los hallazgos, pues sí, son en un periodo posterior a la reforma energética, y cómo se han concentrado sobre todo en zonas como, digamos, Poza Rica, ¿no? Donde hay inversiones de Pemex y también se registra un alto índice de robo de combustibles. Un caso que se menciona en el reportaje que me parece importante señalar es el de Tierra Blanca. En 2016 hay un grupo de jóvenes que son desaparecidos por policías locales y son entregados a miembros de un cártel en Tlalixcoyan, Veracruz. En este lugar donde se encuentran los restos de estos jóvenes también hay más de 22,000 restos, si no me equivoco, y también hay herramientas para la extracción de hidrocarburos, hay vehículos con reporte de robo, o sea, hay todo hay varios indicios o varios situaciones que apuntan, ¿no? A que hay una relación entre los proyectos extractivos o este tipo de comercio ilícito y la desaparición forzada de personas, ¿no? Que es cuando un funcionario público trabaja en colaboración con miembros del crimen organizado para desaparecer personas. Ya, gracias, Elizabeth. Una de las cosas que distinguió también mucho en administraciones anteriores, hablando de Peña Nieto y de Felipe Calderón, pues es los subregistros precisamente. Pues ni siquiera se podía tipificar el feminicidio, así que tampoco pues aparecían los datos ni la desaparición de personas hasta esta administración que pues son cifras pues más reales y por eso también uno puede ver que se disparan las cifras, pero es porque ahora empieza a haber un conteo mucho más concreto y específico. Y me gustaría que también pudieras comentar sobre esta parte donde cierras tu reportaje, tu investigación, es las implicaciones de la guerra, de la llamada guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Una cosa es que lo hayamos comentado en distintos momentos y otra cosa es cuando uno se mete en una entidad federativa y empieza a hacer un zoom para ver a detalle qué implicaciones tuvo esa guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado, Elizabeth. Sí, claro, pues les comento, hay 3 investigaciones que van a salir próximamente en Empower que cuentan la historia de una manera mucho más amplia, pero sí, definitivamente a partir de la guerra contra las drogas, pues hay un incremento en los presupuestos de los estados, ¿no? Para combatir al crimen organizado. Y bueno, vemos una serie de desvíos de recursos, de lavado de dinero, de diferentes actividades que se relacionan, ¿no? Con la desaparición. Incrementa la violencia, incrementan los presupuestos, incrementa la violencia por la participación que tienen, pues sí, militares o funcionarios públicos en temas de seguridad pública. Yo ahí, o sea, para este tema creo que es muchísimo mejor que nos esperen un poco para la siguiente entrega, Okay. porque habla justamente de esto. Pero esa es la siguiente publicación que vamos a realizar. Pues, Ya. Adelante, Brett. no, digo, no sé si tenemos más tiempo o no para hacerle otra pregunta. Sí. Ah, perdón. Bueno, Elizabeth, realmente a mí me ha llamado mucho la atención y me parece importantísimo esto y vuelvo a esto que tú decías ahorita como uno de los grandes hallazgos de esta interesante investigación por cómo está presentada y por todo lo que hay detrás, estos 3 años que dices que hay detrás y estas 71 solicitudes vía transparencia y el trabajo en campo me parece muy valioso y que se haya encontrado como de los principales hallazgos esto
esto vínculo entre las fosas y los proyectos extractivos me parece muy, muy importante. Pero aquí hay otro elemento que tú también señalas, ¿no? De esto de según especialistas, ¿no? De que es probable que existan incentivos económicos ilícitos, ¿no? Como dices, sobornos, desvíos de recursos y lavado de dineros detrás de las desapariciones cometidas. ¿Qué decir al respecto y si esto tendría un vínculo también en estos proyectos extractivos o estaría siendo parte de alguna argumentación que dan estos especialistas y que habría que buscar otro vínculo de por qué hay más fosas en estos o vinculadas o cercanas a estos proyectos extractivos? Sí, gracias por tu pregunta. Me parece muy importante mencionar que, bueno, el reportaje creo que cumple en probar que hay un subregistro, que no hay una coordinación entre dependencias para compartir los datos de los hallazgos que tienen. Y la parte extractiva es más bien una hipótesis, ¿no? De especialistas que han trabajado por años con colectivos, con las autoridades encargadas de registrar este tipo de hallazgos. Pero la razón por la que aún no se puede probar así de manera concreta que hay una causalidad, es porque nos faltan herramientas, nos faltan mejores maneras de registrar y de identificar sobre todo a las personas víctimas que han sido halladas en estas fosas. Y vale la pena mencionar que el fin de semana pues, hubo una clausura simbólica, ¿no? De la Fiscalía General de la República, porque aunque la Ley General de Desaparición de Personas se aprobó en 2017, pues no existen todavía muchas de las herramientas que aquí se señalan que se necesitan para una correcta investigación de las fosas y de las personas desaparecidas. Entre ellas, pues, el Registro Nacional de Fosas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el registro, se me escapa uno, el registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, ¿no? Entonces, es una queja que hacen los colectivos porque no pueden acceder a la justicia si no existen esos datos, y nosotros tampoco podemos conocer cuáles son las causas reales detrás de la desaparición de personas en Veracruz y en cualquier entidad. Ya, gracias, gracias, Elizabeth. Hace unos meses entrevistamos precisamente a Lucy, la directora del colectivo Solecito, y nos señalaba que lamentablemente desde la valoración del colectivo Solecito y de varios colectivas y colectivos, la fiscalía, la actual Fiscalía General del Estado de Veracruz, pues que en un inicio, cuando entró el gobernador Cuitláhuac García, pues tenían una enorme expectativa y esperanza una vez que se logró quitar a Jorge Winkler y entró esta fiscal Verónica, no te olvidé su apellido, pero decían que ya estaba igual que Winkler y que pues estaban con mucha desconfianza, muy desesperanzadas, y que otra vez tenían que estar remando contracorriente. No sé si esa sigue siendo la misma valoración que están teniendo las colectivas y los colectivos de búsqueda allá. ¿Cuál es la impresión que te llevaste en esta investigación, Elizabeth? Pues te puedo compartir que ha sido también muy opaca. Tenemos por lo menos no más de un mes buscando a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y francamente no nos ha dado respuesta. Habría sido muy bueno que si realmente tienen intenciones de trabajar con esas herramientas, de ayudar a los colectivos, pues que dieran la cara, ¿no? Que respondieran por los temas que se señalan en el reportaje y que no solo lo señalamos los periodistas, ¿no? Los colectivos definitivamente son quienes más han estado empujando para poder conseguir justicia por sus personas desaparecidas. Sí, diría, no es muy diferente la situación en este momento. Ya. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias por la investigación y ahí seguimos al habla.
Muchas gracias. Yo nada más aprovecho para pedirles o recomendarles que si gustan leer el reportaje completo o las investigaciones que están próximas a publicarse, pues nos sigan en empowerllc.net y en Twitter, que es donde también somos más activas. Pues Ok. muchísimas gracias, Elizabeth, y aquí estamos a la orden y pues es un gusto tenerte y recomendar también, como tú dices, al auditorio a seguir esta investigación, fosas clandestinas en Veracruz, entre el subregistro y el interés y los intereses económicos. Así es que muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ustedes. Elizabeth, ¿podrías repetir nuevamente la página, por favor, de ustedes? Sí, claro, es empowerllc.net y en Twitter también nos pueden encontrar igual, empowerllc. Ok, bueno, pues ahí les vamos a pegar también la liga para quien nos está escuchando, para que se puedan enlazar y conectar directamente con este trabajo periodístico. Gracias, Elizabeth. Buenos días. Gracias a ustedes. Bonita tarde, hasta luego.